Bueno, comenzando una semana, por supuesto que con un mundo de noticias, y ese conjunto de noticias a mí me dan la pauta de movimientos fuertemente instalados en América Latina desde las estrategias populistas, revolucionarias. Por ejemplo, Brasil avanzando con los BRICS, Colombia, norte de Colombia, con ELN y el régimen de Maduro profundizando esa zona de cultivo y tránsito de la cocaína como una especie de territorio o tierra de nadie, una porción de Estado fallido en la Colombia de Gustavo Petro, personaje, uno de los personajes principales del Foro de San Pablo, ni que hablar la revolución bolivariana instalada ya como una brutal tiranía, como un régimen totalitario que ejerce esa dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. En Argentina, bueno, toda una operación en contra del gobierno de Javier Milei. Parece que los miércoles va a ser la cita obligada con el caos. Eso, yo había intentado publicarlo de esa manera, quedó mal publicado en el banner. Es la cita de los miércoles con el caos, porque anuncian los referentes kirchneristas, camporistas, exmontoneros. Pero entre ellos encontrás a Grabois, amigo personal del papanata, perdón, del Papa Francisco, quien está prácticamente en un CTI, quien le otorgó a Grabois un sanguinario revolucionario que habló incluso de que había que derramar sangre para defender al gobierno popular de Cristina Fernández de Kirchner, quien ocupó tierras, quien ocupó propiedad privada y a su vez desalojó gente que eran propietarios de esa propiedad privada. Dijo que las tierras ancestrales de los indígenas inventados se iba incluso a defender con sangre, y si era necesario con su propia sangre. ¿Quién habla hoy por hoy de un gobierno violento, de un gobierno autoritario, de un gobierno ultrafascista? El propio Grabois, eso se lo endilga al gobierno de Javier Milei, desconociendo además a una mayoría que lo votó, desconociendo a las mayorías democráticas, en este caso en un 56%. Es el que plantea darle un golpe de Estado a Javier Milei, porque claro, está muy comprometido Grabois, está comprometido con causas directas vinculadas a, digamos, la transferencia de recursos económicos a modo de puntero. Él era uno de los punteros que transfería directamente recursos económicos a todos aquellos que movilizan rentados para hacer esas estrategias piqueteras. Pero también tiene un cargo presupuestado en el Vaticano, no sé si ustedes sabían. Grabois tiene un cargo presupuestado por el papanata, perdón, por el Papa Francisco, dado que es su amigo, tiene como una especie de título honorífico larguísimo, muy largo, y tiene un cargo rentado con una, digamos, importante carga de honorarios para Grabois. Grabois que además pertenece a las clases altas, ¿no? Hijo de mamá empresaria, profesionales, él es abogado además. Él de popular no tiene nada, de obrero no tiene nada, pero está permanentemente incitando a la violencia y planteando que él quiere que Milei se vaya en helicóptero como lo hizo Fernando de la Rúa. Se acordarán ustedes, sobre todo los más veteranos, se acordarán de ese episodio. Lo cierto es que en Argentina apelaron al movimiento piquetero, dado que hay varios relojes que le están planteando a la izquierda kirchnerista, a ese kirchnerato camporista, que está inclusive impenetrado de grupos comunistas trotskistas, socialistas, movimientos obreros, todos de extracción marxista, hasta incluso montoneros como Firmenich, a quien acuden, viviendo hoy por hoy en Barcelona después de la plata que se robó, se llevó mucho dinero de Bungiborn, de muchos copamientos que hicieron. Una especie de, si lo querés trasladar, algo así como un Mujica argentino que no llegó a ser presidente, pero que está evidentemente exiliado ya en España y que también incentiva a estos grupos piqueteros a que todos los miércoles copen las calles, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué los miércoles? Porque se dan las sesiones en pleno del Congreso argentino, es decir, el Congreso argentino, el Parlamento argentino, funciona como una asamblea general, le diríamos los uruguayos, funciona en ambas cámaras. Hay muchos relojes acá, muchos tiempos políticos que comprometen la sustentabilidad del kirchnerismo y por eso salen ahora con esta arremetida
digamos, de ejercicios prerevolucionarios, de ejercicios de desestabilización social, desestabilización institucional y sobre todo plantean una imagen, pretenden instalar una imagen del presidente de la República Argentina y de su gobierno buscando réditos políticos. Por ejemplo, que ocurra algún muerto con estas revueltas callejeras violentas, con estos atentados directos a la autoridad, es decir, atentan directamente contra Gendarmería, a quien organiza el Estado como debe ser, porque está en la naturaleza del Estado, salir a disuadir y luego a reprimir el delito callejero de azonadas, amotinamientos, violencia contra la propiedad privada y violencia contra el bien público, como así lo hicieron el miércoles próximo pasado, anunciando que van a continuar con todo esto. Claro, Grabois muy comprometido. La expresidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, muy comprometida, ahora con una nueva causa sobre obra pública y el sobrecosto de obra pública, pero con esa causa ya avanzando respecto al magnicidio, al ya comprobado asesinato al fiscal Nisman, los atentados a la AMIA, la colaboración que ella tuvo con grupos islámicos, esos grupos islámicos que se vieron luego a la luz pública en aquel avión de Enrasur, entrenando a militares y paramilitares del régimen de Venezuela en aquel avión que no aterrizó en nuestro país, pero ante lo cual reclamaba a viva voz, gritando viva la revolución cubana, y que le dieran hospedaje humanitario, la que hoy es la actual ministra de Defensa, Sandra Lasso, gritando a viva voz que dejaran aterrizar ese avión de Emrasur, que era un avión testaferro de Comresa, que es una empresa testaferro de empresas de la Ayatollah, es decir, del régimen en sí de Irán que está instalado en Venezuela. Lo cierto es que descubrieron 3 agentes Quds que participaron de aquellos atentados contra la AMIA. Se decomisó ese avión, se deportó a los Estados Unidos. Hay toda una investigación de parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, de la Secretaría de Estado, de la Oficina Federal de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que dan cuenta de operativos terroristas desde grupos yihadistas como Hezbollah, Hamas, muy vinculados a Cuba y a Venezuela. Fíjense todo lo que se va dando y yo en un rato de memoria te empiezo a repasar, pero esos relojes empiezan a conspirar, es como estar jugando en los descuentos, un partido en el que necesitas empatarlo para por lo menos llevar a la largue. Bueno, eso le está pasando al kirchnerismo. Por ejemplo, puede salir, prácticamente es un hecho que va a salir el acuerdo con el FMI, ahí hay un reloj. Ese acuerdo de presidencia del gobierno argentino de Milei con el Fondo Monetario Internacional va a nutrir a Argentina de 20.000 millones de dólares y esos 20.000 millones de dólares más la recuperación económica que se viene dando van a permitir que definitivamente se libere el cepo, ese maldito cepo que instaló Kicillof, quien también apela al golpe de Estado. En esa situación argentina se dieron 2 escenarios. Uno fue dentro del Congreso y otro fuera, en las calles. Esas barricadas piqueteras de un fenómeno histórico en Argentina que no vamos a repasar otra vez, fenómeno que se dio en los años 93, 94, en el 2001, en el 2017, pero que arranca ya de fenómenos piqueteros de comienzo del siglo XX que fueron muy utilizados por el peronismo, por supuesto, una vez instalado en el poder argentino, siempre fueron utilizados por el peronismo, y hoy por hoy son muy utilizados por el kirchnerismo y el camporismo como una metodología revolucionaria para instalar el populismo definitivamente, el populismo revolucionario, que es una estrategia en verdad para instalar el socialismo en Argentina, el socialismo del siglo XXI. 2 escenarios: Congreso, peleas, a los piñazos. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Porque se instaló ese día la posibilidad de que se votara para abrir a una comisión que tratara el tema de la suspensión o la eliminación de las facultades especiales delegadas al presidente de la República. Facultades especiales a través de las cuales, constitucionalmente contempladas, el presidente va gobernando con decretos que son de urgencia
y a su vez con planteos legislativos que sean de un tratamiento más rápido, más urgente, a través de las facultades delegadas o nombramiento de funcionarios públicos, como lo hizo con los dos jueces que faltaban para integrar la Suprema Corte de Justicia, que está a punto de someter ya al trámite final de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por el magnicidio al fiscal Nisman y por el atentado a la AMIA como crimen de lesa nación, de atentado contra la nación y de atentado contra las instituciones democráticas. Eso que ahora están haciendo los grupos piqueteros también y todos quienes abogan por esa violencia. Grabois, Moreno, ¿se acuerdan de Moreno? Aquel que iba con un revólver al mejor estilo mafioso, estilo los Franquese, los, qué sé yo, los Gambino, ¿m? Al mejor estilo mafia de Nueva York, ponía el revólver arriba de la mesa, en la mesa de la oficina de los propietarios de supermercados, de superficies grandes, de venta de comestibles, por supuesto también de productos de limpieza y otros productos, y diciéndole, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando con el control de precios? Esos son los gobiernos populistas, esos son los gobiernos que te instalan el socialismo, esa ideología de la violencia, de la prepotencia, de arrasar con todo, de eliminar definitivamente la libertad de expresión, la libertad política, que pretenden reducir a una mínima expresión a las, digamos, facciones políticas o expresiones políticas que no sean de contenido marxista. En Argentina no lo dicen, no explicitan esto del marxismo ni Foro de San Pablo. Hablan del kirchnerismo, del populismo, del régimen populista revolucionario, incluso quienes se dedican al análisis periodístico sin advertirle a la población argentina e inclusive a la región que se trata de una clarísima estrategia del Foro de San Pablo que plantea adaptar las estrategias revolucionarias a la idiosincrasia y a la historia de cada uno de nuestros países. En Argentina funcionan de esta manera. Pueden encontrar todo esto, ¿eh? Pueden encontrar todo esto que les digo en este libro, por ejemplo, La democracia defraudada, populismo revolucionario en América Latina. Pueden encontrar también en los libros de Alejandro Pérez Esclusa. Pueden encontrar en un montón de libros. Acá se acaba de publicar otro libro muy interesante, que trata el tema también del Foro de San Pablo, publicado, acá lo podés conseguir en Mercado Libre, Bajo ataque, el Foro de Sao Paulo, ¿m? Bueno, pasado olvidado, presente manipulado, de Raúl Ballarino, con prólogo del expresidente de España, Aznar, y también con el prólogo del expresidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Herrera, Luis Alberto Lacalle Herrera, prólogo de Luis Alberto Lacalle Herrera, introducción de José María Aznar, de Raúl Ballarino, Bajo ataque, el Foro de Sao Paulo, pasado olvidado, presente manipulado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos un presente manipulado, un presente muy manipulado con un pasado que hicieron olvidar todas las huestes marxistas, comunistas, socialistas, nos hicieron olvidar como país, como nación, a nosotros y a nuestros países hermanos, desde las nuevas generaciones a las cuales desvincularon del proceso histórico, político, institucional de nuestros estados de derecho y tomaron la hegemonía del relato histórico, pero también tomaron la institucionalidad de nuestros estados. Estamos realmente muy mal. Está acá ahora, digamos, fuertemente tañendo sus campanas respecto a este tema, un nuevo episodio, un caso muy particular, el del ex intendente de Soriano, Besosi. Lo vamos a tratar, pero con calma. Seguramente mañana o pasado. Quiero revisar bien todo ese asunto. Quiero ver de qué se trata todo eso. Ya sabemos que hay una fiscal que es claramente marxista. Basta entrar a su cuenta de Instagram, a su Facebook, para ver el perfil que tiene. Es un perfil claramente tupa comunista de izquierda. Y justo ahora, en estas fechas de elecciones departamentales, plantea un juicio penal a Besosi por un mundo de escándalos y defraudaciones al Estado y robo a los dineros públicos. Increíble, ¿no?
todo lo que han perpetrado los comunistas del Frente Amplio, entre ellos Charles Carrera, por ejemplo, Andrade, con aquella casa, ¿se acuerdan? Que no declaró, que no declaró a la DGI, que no declaró al BPS, que no declaró a Catastro, con una propiedad que edificó en negro. No pasó nada. Charles Carrera, con la fiesta orgiástica que tapó, hizo obstrucción a la justicia, pero además abuso de autoridad, tráfico de influencia, defraudación al Estado, falsificación ideológica de documento público. Con el caso de Víctor Hernández no pasó nada. Las licencias falsas, truchas de, bueno, un mundo de funcionarios de FENAPES que desde aquella comisión no prosperaron una vez instaladas en la supuesta justicia uruguaya, en la fiscalicia, en verdad, en ese proceso fiscal que rompió el Estado de Derecho, Argimón. Argimón plantea una autocrítica del Partido Nacional respecto a estos temas de corrupción. Argimón, por favor. ¿Y qué pasa con el Estado de Derecho si ya no lo tenemos? No tenemos el proceso como garantías, un debido proceso con los jueces como corresponde, ahora son fiscales de un clarísimo perfil ideológico y a su vez planteando cosas disparatadas como el desafuero a Penades y hasta la fecha no hay una acusación firme, no hay una acusación firme. ¿Qué pasó con el caso Astesiano? Era una persona instalada en el 2017 en aquella cadena de falsificación de documentos, que es la estrategia clarísima que desarrolla el comunismo atávicamente, y así lo hace el KGB, por ejemplo, y así lo hace este KGB hoy por hoy, ex KGB ahora, Vladimir Putin, con el FSB falsificando documentación pública, creando todo un perfil personal, creando una historia personal falsa. ¿Para qué? Para viabilizar la introducción de esos espías en distintos países del mundo y lograr lo que tienen que lograr, obtener una información secreta, información sensible, puntual, en beneficio del régimen, en este caso de la autocracia rusa de Vladimir Putin. Todo eso que colapsó con la investigación de Gabriela Fossati y quedó en la nada, todos impunes, todos impunes, excepto Astesiano y aquel escribano, que también cumplió pena de prisión, y a su vez aquellos agentes rusos que se demostró claramente que eran eso, que eran agentes rusos del actual FSB, ex KGB todos ellos, colegas, compañeros de trabajo del KGB de Vladimir Putin. ¿Se dan cuenta cómo va trabajando el Foro de San Pablo? Y ahora, justo ahora, Besossi queda con tobillera y sometido a un juicio, cuando hay un mundo de juicios que se tuvieron que hacer y no se hicieron. No sé si Besossi es culpable o no. Eso lo determinará, si acaso lo quiere determinar, la supuesta justicia a través de esta denuncia, de esta acusación fiscal. No sé si será cierto o no. Lo cierto es que en un mundo de casos evidentes de corrupción, de alta corrupción, quedaron todos impunes, desde el lado del Frente Amplio, desde el lado de la izquierda nacional. Colapsan esos casos, quedan ocultos, quedan a la sombra, se congelan, se archivan, como la obra del Antel Arena que se archivó, como se archivó lo de Gasa Yago, y después tienen el tupé, claro, bajo la impunidad de esta justicia fiscalista, ideológica, tienen el tupé y el descaro impune, como Carolina Cose, de decirnos que por eso ellos no quieren la corrupción, que ellos están cuidando los dineros públicos, que vieron lo que pasaba en el gobierno anterior, vieron la cantidad de corruptos. ¿Se dan cuenta cómo instalan el relato? Utilizan lo que estudiosos nos han demostrado y advertido a los que nos gusta estudiar, estudiosos y pensadores, utilizan los marxistas lo que se llama el transbordo ideológico, es decir, transponen, o la estrategia de la transposición, transponen en los otros lo que ellos son, hacen como una especie de espejo, transponen todo lo que son en los demás y lo que los demás son, de alguna manera, ellos lo absorben para sí mismos, planteándose como los paladines de la ética, de la moral, de la justicia.
apropiándose del discurso moral, porque la izquierda necesita el discurso moral, son los que enarbolan el discurso moral de la justicia social, de la distribución de las riquezas, de salvar a los pobres, a los más carenciados, cosa que desde el lado del liberalismo democrático, republicano, desde el sistema de mercado, sistema capitalista, no se está enfatizando y abogando por la moral de la justicia social, la igualdad, sino que se está abogando por el desarrollo técnico y científico que genere espontáneamente, de modo natural, esa justicia laboral, esa distribución de fuentes de trabajo, esa necesaria cooperación social desde los capitales que invierten, que deben desarrollarse, que tienen que ser sustentables, y así hacen sustentables las fuentes de trabajo, y que a su vez compiten con otros capitales que producen los mismos bienes o servicios y que se ven en una carrera de necesidades en algo que es clave, que es fundamental en el sistema de propiedad privada, en el sistema democrático, en el sistema de mercado, en el sistema capitalista, que es la innovación. La innovación es necesaria. En cambio, en un sistema socialista de planificación de la economía desde el Estado, con la concentración de los recursos económicos desde el Estado, y cuando el Estado, que es esa entelequia, esa abstracción, que en los hechos es el gobierno que se apropió del Estado ideológicamente, va a ser tu patrón, tu empleador, y no te va a permitir hacer lo que no quiera hacer ese gobierno de economía planificada, desde la concentración de medios económicos. Por ende, es insustentable, colapsa, se cae el sistema socialista o comunista en materia económica también, porque no permite algo que es clave, la competitividad con la innovación. Innovar quiere decir crear algo que no existía. Innovar quiere decir crear algo que mejora la condición de las personas, que da más utilidad a nuestra vida, que nos ahorra tiempo y espacio, que facilita muchas cosas y nos permite más tiempos para hacer otras, porque la tecnología innovó a través de alguien, innovó, creó algo que antes no existía, a través de personas que se ven estimuladas, incentivadas a pensar un futuro que nadie ve. Y así fue sucediendo en el curso histórico del capitalismo. Eso que no le enseñan a la gurizada ni en la escuela ni en el liceo y les atrofian las mentes con ideología y más ideología, violando gravemente la laicidad del sistema de la enseñanza. Vuelvo a Argentina, te hice un panorama general del Uruguay, pero este panorama general se da en Chile, se da en Perú, se da, bueno, en Bolivia ni que hablar, en Colombia. Bueno, ya Venezuela es la cumbre, es el clímax del Estado socialista comunista como lo fue la Unión Soviética, como lo es Cuba. Argentina iba para ese lado, pero ahora se le terminó el cuento con Milei, que está marcando varios tiempos que le favorecen a este gobierno de Milei pero que no le favorecen al kirchnerismo. Y por eso pretendían instalar en el Congreso lo que te decía hace un rato, después de esta digresión vuelvo, que era esa comisión para quitarle las facultades delegadas. Porque si crean esa comisión, a través de la cual se agarraron los piñazos, incluso diputados de la propia Libertad Avanza, no estaban a la altura de la situación. Si se crea esa comisión, que no se iba a crear, no contaba con el quórum, pero ciertos peronistas y dos diputadas de la Libertad Avanza daban el voto para el quórum, si se abre esa comisión, también se abre una comisión que comienza a desarrollar un proceso precisamente un proceso político justo antes de las elecciones parlamentarias en Argentina este año, dado que las estadísticas, las encuestas le dan muy favorables datos a Javier Milei. Si se abre esa comisión, a lo que habilita es a llamar ministros, a convocar gabinetes ministeriales, a consultar a empresarios, a consultar también a diputados, senadores, gobernadores, y van generando el clima de un prejuicio político. Y bien digo, de un juicio antes del juicio político al que se pueda llegar a través de esa comisión que le quita las facultades delegadas. Imagínate, si una comisión está creada para quitarle las facultades delegadas al presidente, ¿cuáles serán los motivos por los cuales se le van a quitar o se pretenden quitarle las facultades delegadas? Y precisamente
actos de corrupción, presidente comprometido con la corrupción, todo eso para inducir a un juicio político. Y el juicio político en Argentina es una de las vías para dar el golpe de Estado o para ir a elecciones anticipadas. Y la otra vía es la revuelta callejera, la inestabilidad social, una situación de caos social recurrente que lleve a la necesidad de elecciones anticipadas o de un golpe de Estado. ¿Se dan cuenta la estrategia que han instalado desde el kirchnerato, desde el kirchnerismo ahora, desde el camporismo, porque ven que su tiempo político se va terminando? Están llegando a los descuentos y van perdiendo como 4-0, van perdiendo 4-0. Entonces, todo ese tema se está planteando en Argentina. El préstamo del Fondo Monetario eliminaría el cepo, Milei, que está muy bien en las encuestas y va a ganar más parlamento, más congreso. Ahí se despega el gobierno de Milei y queda en una mínima expresión el kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner comprometida con la justicia, Grabois también comprometido con la justicia y comprometidos los sindicalistas, los gordos magnates de los sindicatos que han quedado en una mínima expresión porque Milei desactivó el sindicalismo único que acá en Uruguay existe. Lo desactivó. Entonces quedaron sin poder de fuego, quedaron desarticulados todos esos resortes institucionales que les permiten jugar con ese fuego político que les da un enorme poder. ¿Se dan cuenta cómo está la situación en América Latina y por qué en Uruguay pasa lo que está pasando? Pero acá los uruguayos que viven en la Republiqueta Oriental de Dama Juana Guay eligieron mal, eligieron mal, eligieron para el lado del Foro de San Pablo, eligieron para el lado de las bases programáticas que nos ocultaron en el debate presidencial, eligieron para el lado de un mentiroso que ocultó el programa verdadero del Frente Amplio, eligieron para el lado de una interna muy fuerte entre los integrantes del Frente Amplio, que es entre el Partido Comunista y su rabiosa idea de radicalizar el proceso revolucionario en Uruguay con pragmáticos tupamaros que buscan hacer un gobierno mucho más acorde a ciertas tradiciones democráticas y al contexto internacional que hoy se está dando ya desde la administración de Donald Trump.